Historias de Melk. Vamos a sumergirnos durante unos instantes en la historia reciente y no tan reciente. Bienvenidos al pasado. A principios de los años 90, la África subsahariana era una gran desconocida. ¿Qué sabíamos de Mali, de la República Centroafricana o de Mozambique? Todo era una amalgama de países cortados con escuadra y cartabón. Lo único que salía en las noticias es que siempre estaban en constantes guerras civiles, con dictadores sanguinarios y señores de la guerra que lo único que buscaban era asegurarse los recursos naturales de las zonas por las que luchaban y exterminar a las etnias enemigas. Porque sí, amigos, la descolonización de África por parte de los países europeos fue un gran despropósito. ¿Se buscó una repartición del continente por etnias o tribus? No. Se dividieron los países en función de los intereses de las metrópolis europeas, ya sea Francia, Reino Unido y, en el caso del que vamos a hablar hoy, Bélgica. Vamos a viajar hasta el año 1994, concretamente al mes de abril, a un país muy pequeño, aproximadamente como Suiza de grande, un país montañoso con valles muy fértiles, pero sin grandes recursos naturales. Aquí no encontraréis ni oro, ni plata, ni diamantes, ni petróleo. Sed bienvenidos a Historias de Melk. Soy Tony y os voy a contar lo que sucedió en Ruanda, un país mágico, pero con una historia terrible. Prepararos para escuchar la historia del último genocidio del siglo XX. Vamos a empezar explicando quiénes son las tribus que vivían en Ruanda. Los Hutus y los Tutsis. ¿Quiénes son? A pesar de que hay opiniones controvertidas sobre este tema, la gran mayoría de especialistas consideran que Hutus y Tutsis pertenecen a la misma etnia, los bantúes. Vamos a tratar de explicarlo. En Ruanda conviven tres grupos diferenciados de pueblos. Por un lado están los Hutus, que son el 85% de la población. Por otro, los Tutsis, con un 14%. Y por último, los Twa, con un 1%. Los Twa o Batua eran la etnia originaria de la zona. Llevan poblando la región más de 10.000 años. Un apunte, este grupo es conocido en Occidente como los pigmeos. ¿Y cuándo llegaron Hutus y Tutsis? Pues básicamente hay dos teorías. La primera dice que los Hutus empezaron a llegar a la región en sucesivas migraciones entre el año 700 y el 1500 de nuestra era. Comenzaron a cultivar la tierra y los Tutsis llegaron más tarde. La segunda es que los grupos bantúes empezaron a llegar al territorio y se fueron asentando. Las distinciones entre Hutus y Tutsis surgieron con el paso del tiempo. Según esta teoría, las distinciones eran más como una clase social o casta que como grupos étnicos en sí. Los Hutus podríamos decir que era una clase más baja que los Tutsis. Los Hutus eran los campesinos, mientras que Tutsis controlaban el ganado. ¿Y los Twa? Los Twa eran cazadores-recolectores, que se vieron obligados a dejar los valles y refugiarse en las montañas, ya que eran menos numerosos y avanzados que sus rivales bantúes. Volviendo a Hutus y Tutsis. El sistema de castas no era cerrado. En este sistema podías prosperar, tenías la posibilidad de dejar de ser Hutu para convertirte en Tutsi, o al contrario. A medida que fueron pasando los siglos, los poblados de la zona se fueron uniendo, y cada vez eran grupos más grandes, e incluso formaron reinos, donde ya podéis imaginar que la élite gubernamental era totalmente Tutsi. Así, a grosso modo, es como funcionaba el país en modo precolonial. A finales de 1884 se convocó en Berlín una conferencia para delimitar las expansiones coloniales europeas. El tema era el repartimiento de África sin entrar en conflicto con otros estados. Hay que pensar que África era casi un territorio virgen, donde excepto la costa y algunos territorios del interior era una completa desconocida. Estamos hablando de una época donde estaban de moda los grandes exploradores, como el Dr. David Livingstone, que encontró las cataratas Victoria. ¿Os acordáis de aquellas películas donde iban hombres blancos con esos sombreros, con una especie de mosquitera en la cabeza? Y decenas de porteadores negros cargando todos los bártulos, allá en medio de la selva.
Pues es este momento de la historia. En el reparto de África, donde las tribus africanas eran ajenas a todo este asunto, Gran Bretaña y Francia fueron las grandes beneficiadas, debido a que eran los imperios coloniales más importantes del mundo. ¿Y a quién tocó Ruanda? Ruanda está enclavada en la zona de los Grandes Lagos, y todo este territorio se le otorgó a Alemania. Alemania quería entrar en el juego de la geopolítica mundial, pero era un país que apenas acababa de unificar. Alemania se unificó en 1870 y no contaba con territorios de ultramar con los que poder reclamar territorios en el nuevo tablero de juego. Las reglas eran: cuanto más grande seas, más te toca del pastel. Al final a Alemania le tocó la zona de Tanganica, hoy es Tanzania, y Grandes Lagos, lo que hoy sería Ruanda y Burundi, además de un par de territorios más en la costa atlántica del continente. Los alemanes llegaron a Ruanda y empezaron a aliarse con las minorías dominantes del territorio, en este caso los Tutsis. Tenemos que pensar que las teorías raciales de este siglo eran muy racistas. Según estas teorías, los científicos alemanes consideraban que los Tutsis eran más parecidos a los blancos y por lo tanto superiores. Estas prácticas los belgas las llevarán a otro nivel, pero ya llegaremos ahí. Otra cosa que tenemos que considerar es que los territorios africanos de los estados europeos no los querían para colonizarlos, los querían para poder exprimirlos como si de una naranja se tratase. Y también hay que tener en cuenta que las metrópolis europeas no tenían ejércitos lo suficientemente grandes como para tener una presencia muy numerosa en cada territorio. Entonces utilizaron una práctica tan vieja como la historia: divide y vencerás. Si me apoyo en un clan y lo hago sentir fuerte y poderoso, él me ayudará a mantener la paz, para no perder sus privilegios, y eso hará que se odien tanto entre ellos que nunca los clanes se unirán para luchar contra mí. Aquí ya entra en juego el final de la Primera Guerra Mundial. En 1918 Alemania pierde la guerra, y en el Tratado de Versalles se le quitan todas las colonias. Ruanda y Burundi pasan a manos de Bélgica en 1921. Y aquí es cuando se empezarán a acentuar las diferencias entre Hutus y Tutsis. Los belgas continuaron con las políticas racistas anteriores, incluso las llevaron más allá. Científicos belgas utilizaron pseudociencias como la frenología. Medían los cráneos, los huesos, etc. Según las pruebas realizadas, consideraban que los Tutsis eran más altos, menos oscuros y con la nariz más estrecha. Por lo tanto, eran más parecidos a los europeos y más inteligentes y menos atrasados que los Hutus. Los Tutsis se convirtieron en la piedra angular del gobierno. Ocupaban todos los cargos relevantes en todas las instituciones, y a los Hutus se les utilizaba como mano de obra esclava en plantaciones y en la construcción de las infraestructuras del Estado. En 1933 introdujeron un carnet de identidad racial que impedía la movilidad étnica. Ya no podías cambiar de clase social. Ahora, si nacías Hutu, morirías como Hutu. Esto se convirtió en la separación total entre los dos grupos. Esto al principio no provocó un cambio sustancial de las relaciones entre ellos, pero a medida que iban pasando los años, la segregación incluso escolar y racista que decían que los Tutsis eran superiores fue calando entre la población, y cada vez pensaban menos en una identidad nacional ruandesa y más en su propio grupo. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la ONU, se impulsó que empezaran a haber movimientos hacia la descolonización, y Ruanda no fue una excepción. Bélgica aceptó que hubieran elecciones, pero bajo su tutela, y digamos que para no perder todo el trabajo realizado durante más de 30 años, las organizaron en 1952 de una manera que podríamos decir partidista. Ellos apostaron a caballo ganador. Solo podían votar los hombres mayores de 21 años, con algún título de propiedad o que tuvieran estudios universitarios. Y que hablaran francés o inglés. Pongamos que los únicos que tenían estudios y dinero eran los Tutsis, ya que los Hutus estaban relegados al campo o a trabajos sin cualificación. Creo que ya se sabe el resultado. Ganaron los Tutsis por una amplia mayoría, aunque solo pudo votar el 2% de la población. También, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar al país misioneros flamencos, que rápidamente se identificaron con la población Hutu y ayudaron con sus aspiraciones a un cambio político. Ya en 1957, un grupo de intelectuales Hutus publicaron un manifiesto llamado, valga la redundancia, Manifiesto Hutu, en el cual demandaban más democracia, igualdad y la emancipación ruandesa. Pero bajo la primera capa podemos encontrar algunas joyas como que los verdaderos pobladores originarios del país son ellos, los Hutus, que los Tutsis son descendientes del Alto Nilo, los llamarán etíopes. Los consideran como unos colonialistas incluso peores que los europeos.
No querrán que se suprima el carnet racial para poder diferenciarlos. Lo que realmente querían era la llegada al poder después de tantos años de servidumbre, y enaltecen a la población hutu para unirse y reclamar estos cambios. 1959, 2 años después del manifiesto. En una reyerta, un grupo de tutsis asesina a un hutu. Esto fue la chispa que encendió la mecha. Comenzó la revolución social hutu que duró hasta 1961. En ella murieron miles de tutsis, derrocaron al gobierno y Bélgica, al verse superada, decidió cambiar de aliado y se pasó al lado hutu. Miles de tutsis se exiliaron en los países vecinos. Quedaos con este dato que luego volverá a salir. Al año siguiente, Ruanda consigue la independencia. Gregoire Kayibanda es elegido presidente y los sueños de democracia se desvanecen tan rápido como la arena en las manos. Kayibanda se convierte en un dictador y grupos de tutsis exiliados preparan ataques en las zonas fronterizas, lo que provoca que el dictador encarcele y ejecute a muchos tutsis, a los que acusaba de traición. También empieza a armar a grupos de ciudadanos, todos hutus, para la autodefensa, lo que provoca otra oleada de matanzas indiscriminadas contra tutsis. Y esto a su vez otra marea de tutsis huyendo del país. Kayibanda empezó a dejar en posiciones de poder a amigos y familiares, y creando un caldo de cultivo contra su política cada vez más centralista y corrupta. En 1973, el general Juvenal Habyarimana, acordaos de este nombre, dará un golpe de estado en el que se convierte en presidente. Llámalo presidente, llámalo dictador. Entre el 73 y el 90 apenas ocurren episodios de violencia. 17 años de relativa paz entre los dos grupos. Pero en 1990 un grupo de exiliados ruandeses tutsis formarán una guerrilla. Estos guerrilleros eran los hijos de aquellos que tuvieron que exiliarse 30 años antes. Se pusieron el nombre de Frente Patriótico Ruandés, conocido como FPR, y atacarán desde el vecino del norte, Uganda. Comenzarán con pequeñas escaramuzas en los poblados fronterizos del norte. Ya ha estallado la guerra civil de Ruanda. Los primeros ataques del FPR estuvieron muy mal organizados, y el ejército ruandés pudo solventar el problema sin mucha dificultad. Pero de los errores se aprende, y entre el año 92 y 93 empezaron a asentarse en el país. Habyarimana, durante los primeros días de guerra, hizo detener al 90% de los tutsis, acusándolos de ser partidarios del FPR, aunque la mayoría de ellos serían liberados a principios del 91. Se calcula que en torno de unos 300.000 tutsis fueron ejecutados o linchados por extremistas hutus. Ante todo esto, muchos jóvenes tutsis de todo el país se desplazaron a las zonas controladas por la guerrilla para unirse a ella. Los extremistas hutus empezaron a ganar más cotas de poder e infundir el miedo para unificar al pueblo contra un enemigo común, el invasor tutsi. Después de 3 años de guerra, la comunidad internacional impulsó y casi obligó a firmar unos acuerdos de paz, los acuerdos de Arusha. Estos acuerdos, que parecía que iban a traer la paz, fue más bien al contrario. Trajeron más odio y enconamiento en las posturas más radicales. Los acuerdos firmados entre el presidente ruandés y el líder del FPR, Paul Kagame, decían que los tutsis exiliados podrían volver al país, la unificación de los dos ejércitos y puestos de responsabilidad para tutsis, a más de una presencia militar de la ONU para supervisar que todo ocurriese según lo previsto. Según estos acuerdos, el FPR parecía el claro ganador de esta guerra. Los extremistas hutus, que se harían llamar Poder Hutu, no los iban a aceptar de ninguna manera. Consideraron que su presidente les había traicionado. Asimismo, en el país hermano, Burundi, donde la relación Hutu-Tutsi es muy parecida tanto demográficamente como en el plano social, hubo elecciones después de 30 años de dictadura Tutsi. Ganó el candidato Hutu, que el ejército de mayoría Tutsi no aceptó y dio un golpe de estado. Asesinaron al presidente electo y a todo su gobierno. Murieron alrededor de 50.000 hutus y 300.000 se exiliaron en Ruanda. Si ya estaban tocados los acuerdos de Arusha, esto ya era una bomba de relojería. La gente tenía pánico de qué podían hacer los tutsis una vez llegaran a tocar el poder. Una cosa que no he comentado y me parece muy importante es la manipulación de los medios de comunicación. Poder Hutu controlaba los medios y día tras día iban volcando una propaganda anti-tutsi. El miedo y el odio cada día eran más evidentes en una población con pocos o ningún tipo de estudios y muy influenciable debido a todos los años de sumisión y, por qué no decirlo, de esclavismo. Durante la guerra, el gobierno formó grupos de milicias llamadas Interahamwe, donde a grupos de jóvenes se les aleccionaba en este odio hacia todo lo tutsi, algo así como las juventudes hitlerianas.
Ya a finales del 93, los acuerdos de Arusha eran papel mojado. Poder Hutu había comprado armas. A China le compraron 1 millón de machetes. Habían efectuado listas de los tutsis que debían ser eliminados, y la propaganda, sobre todo radiofónica, se estaba radicalizando más con cada día que pasaba. El genocidio. La noche del 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el presidente ruandés y el de Burundi fue derribado por 2 misiles tierra-aire en las cercanías de Kigali, en la capital. La mañana siguiente, la radio RTLM, Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, culpó al FPR del magnicidio e instó a los Hutus a vengar su muerte con más muerte. Hay 2 teorías sobre quién asesinó a Habyarimana. Una acusa al FPR y la otra a Poder Hutu, que es por la que yo me inclino. Porque cuanto más estudias sobre este tema, más parece un ataque de falsa bandera. Toda la propaganda, todas las armas compradas en los meses previos y distribuidas por todo el país. Los primeros asesinatos selectivos también, para evitar que ninguna voz fuera disidente. La estrategia de los extremistas fue claramente estudiada. Los primeros asesinados fueron los líderes políticos tutsis y hutus moderados. La propia Guardia Presidencial mató a la primera ministra, a su marido y a 10 cascos azules belgas que la custodiaban. Las masacres empezaron a ocurrir por todo el país. Mataban a tutsis y hutus moderados por igual. Casi siempre con armas blancas y a plena luz del día. Ponían puestos de control en cualquier calle o carretera. Normalmente era el ejército, la policía o las milicias Interahamwe. En las zonas rurales, los alcaldes o líderes locales organizaban a las milicias. Pensad que en muchos sitios todo el mundo se conocía. Vecinos de toda la vida se denunciaban bien por odio, por cuentas pendientes o miedo de que te consideraran moderado. La gente tenía que enseñar el carnet de identidad racial. Si eras tutsi, te asesinaban allí mismo. Si te olvidabas el carnet y los muchachos de la Interahamwe consideraban que parecías tutsi, corrías la misma suerte. Hubo casos que obligaban a hutus que tenían a su pareja tutsi a asesinarla. La Iglesia Católica tampoco se libró de esta locura. Hubo sacerdotes que refugiaban a tutsis dentro de sus iglesias, para luego llamar a las milicias y asesinarlos en masa. Las carreteras estaban infectadas de cadáveres. La RTLM iba dando direcciones de tutsis, avisaban dónde se escondían y celebraban cada matanza. Imaginad hasta qué punto llegó el salvajismo, que hubo personas que pagaron a sus asesinos para que los ejecutaran de un balazo y así no sufrir. Pero también había hutus que se jugaron la vida para ayudar a tutsis, escondiéndolo donde podían. El caso más famoso fue el del gerente del Hotel de las Mil Colinas, que pudo salvar la vida de más de 1.200 personas durante el genocidio. Esta historia es la que se refleja en la película Hotel Ruanda. Mientras ocurría esto, ¿qué pasaba en el frente? Pues que las fuerzas del FPR iban ganando terreno y se dirigían hacia Kigali. Este episodio me recuerda mucho al final del gobierno nazi, que iban perdiendo la guerra, pero los campos de exterminio nunca dejaban de funcionar. Pues aquí lo mismo. La guerra la estaba perdiendo el ejército, pero en ningún momento paró el asesinato masivo de tutsis. Cuando los combates ya estaban cerca de la capital, los principales ideólogos y líderes del poder hutu se refugiaron en los países vecinos. Finalmente, el 4 de julio de 1994, el FPR entró en Kigali, dando fin a la guerra y al genocidio. Hay que destacar también que el FPR realizó sus propias matanzas a medida que avanzaba por el país. Se calcula que masacraron entre 15.000 y 30.000 hutus a modo de venganza. Los expertos en el tema creen que murieron entre 800.000 y 1 millón de personas durante los 100 días que duró la barbarie, lo que supone que murió el 80% de la población tutsi del país. Se violaron a 250.000 mujeres. Había grupos de violadores de los cuales algunos tenían el SIDA. Se estima que el 70% de las mujeres tutsi supervivientes se contagiaron de SIDA. Antes de acabar, querría resaltar el incompetente, nulo e inútil papel de las Naciones Unidas en este drama humano. En diciembre de 1993 habían 1.200 cascos azules, una cifra a todas luces insignificante para el problema que se estaba viendo venir. El general Dallaire, que encabezaba la misión, avisó hasta en 4 ocasiones de que la cosa se estaba poniendo muy mal y pedía permiso para intervenir, un permiso que siempre le fue denegado. Después del asesinato de la primera ministra y los cascos azules, comenzaron a evacuar a todo el personal extranjero, dejando solo a 270 cascos azules. Según el mandato de la ONU, solo podían disparar en el caso de que ellos sufrieran algún tipo de ataque.
Esto significó que los hutus extremistas masacraron a grupos enteros delante de los cascos azules, pero con todo el cuidado del mundo de que ninguna bala se acercara ni 1 milímetro a los soldados de la ONU. Muchos cascos azules tuvieron problemas psicológicos por las atrocidades que veían y no podían intervenir. Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, boicoteó cualquier intervención militar en la zona, ya que para ellos el año anterior había sido un auténtico desastre con las operaciones que llevaron a cabo en Somalia, donde tuvieron muchísimas bajas. El gobierno de Bill Clinton tuvo la poca vergüenza de evitar la palabra genocidio, ya que ello le obligaba a intervenir militarmente. La cambiaron por actos de genocidio, un juego de palabras que le costó la vida a cientos de miles de personas. Otros para dar de comer aparte fue el gobierno de François Mitterrand, que inventó la Operación Turquesa, un lavado de cara para su población. En teoría enviaban soldados franceses con la intención de pacificar la zona y ayudar a la población civil. La realidad es que fueron a combatir contra el FPR, ayudando al ejército hutu. Y cuando los rebeldes ya eran imparables, montaron un corredor por donde podrían huir los dirigentes y miles de genocidas hacia el vecino Zaire, hoy República Democrática del Congo. Que esto desembocará en la guerra del Congo, pero eso es otra historia que ya contaremos. Posteriormente del genocidio, Ruanda organizó multitud de juicios contra los perpetradores de asesinatos, torturas, violaciones, etc. Eran juicios que en Occidente calificaríamos como no garantistas, ya que los jueces eran las personas más sabias de los poblados. Era la típica justicia tribal. La ONU paralelamente organizó su propio juicio, en el que condenaron a 61 de los responsables de tan descabellada locura. Muchos de ellos fueron condenados a cadena perpetua, como el primer ministro Jean Kambanda o el coronel Theoneste Bagosora. Actualmente Ruanda vive en paz, con una economía en auge y aunque sigue siendo una dictadura dirigida por Paul Kagame, sí, el mismo que ganó la guerra, el gobierno del FPR suprimió el carnet racial y favoreció una política de integración entre los dos grupos. Hoy por hoy ya no eres hutu o tutsi, eres ruandés. Bueno, ya está. A los que habéis llegado hasta el final, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os pido que le deis un like y os suscribáis. Podéis dejarme un comentario que prometo que lo responderé todos. La idea es subirlo al mayor número de plataformas posibles, pero por un tema de derechos de autor, la versión más completa la subiré a iVoox. En iVoox te permiten aderezarlo con música y queda bastante mejor. También tengo una cuenta de Twitter, @melcaniano con K. Ha sido un tema durillo, porque el genocidio de Ruanda... Siempre he pensado que aún conociéndolo la gente no sabe demasiado y creo que la historia merece la pena. Además, creo que las nuevas generaciones es un tema que desconocen completamente. Os recomiendo 3 películas para acercaros a este tema. La primera sería Hotel Ruanda, que ya os he comentado antes. Otra sería Disparando a perros. Y la última, Sometimes in April. Es un telefilm de HBO con Idris Elba. La idea de este podcast es explicar historias que sean bastante desconocidas o que no se haya profundizado demasiado en ellas. Y que no se me olvide. Para documentarme he escuchado podcasts como el que tienen los chicos de Charlas frente a la chimenea, a un montón de documentales. Pero de donde más información he sacado ha sido de un trabajo de posgrado de Álvaro Fernández de Cos de la Universidad de Cantabria. Felicidades, Álvaro, por tu trabajo. Bueno, ya está aquí mi chapa. Repito, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y a cuidarse.